noche electoral. Es una nueva formación que tiene representación en el Parlament de Cataluña. Me estoy refiriendo a la CUP, la candidatura de Unidad Popular, que consiguió pues, cerca del 4% de los votos y 3 diputados. Estamos al habla con David Fernández, que era el cabeza de lista por Barcelona. Hola, David. Buenas noches, Vallecas. ¿Qué tal? Bien, cansados. Ese cariño que tienes a Vallecas, ¿cómo se ha engendrado? Bueno, pues desde la complicidad y la solidaridad y desde saber también que a veces el nacionalismo es muy reduccionista y que la historia de los pueblos siempre es muy fértil. Y conozco Vallecas, tengo esa suerte y conozco sobre todo a la gente, porque los sitios son la gente y por tanto pues ahí hay muchísimos compañeros y compañeras más allá de los tópicos y los típicos, ¿no? Y esas son nuestras redes reales de solidaridad. Bueno, David es periodista de profesión, pero también es un activista de los movimientos sociales catalanes y ha encabezado la lista de la CUP, que se define como un movimiento político asambleario de base, que no tiene líderes y que es, además de independentista, también es abiertamente anticapitalista. ¿Me equivoco? No, todo así es, ni más ni menos. Bueno, David, estábamos comentando con nuestros invitados que si aplicáramos una determinada aritmética, se pueden aplicar muchas, los partidos que son, vosotros os habéis opuesto y os estáis oponiendo duramente a los recortes del gobierno catalán, pero los partidarios de estos recortes, tanto en Cataluña como en España, tendrían mayoría absoluta. Sí, eso es así. Más debilitada que la anterior, seguramente, pero eso es así. A pesar del severo batacazo de Convergencia, pues si vamos a la política tradicional, muy tradicional, ¿no?, para hacerlo, pero entiendo la comparación que hacéis, pues sí, tendría una mayoría absoluta, ¿no? Los que aceptan que el próximo consejero de Economía ya esté decidido incluso antes, ¿no?, de las elecciones, porque no deja de ser la troika comunitaria, se llame Banco Central, Hombres de Negro o Draghi, ¿no? Con la CUP me parece que Convergencia y Unió, por lo que dices, no tiene nada que hacer. No, ya sabéis que en esta campaña hemos utilizado un símil también para romper los tópicos y decíamos que la diferencia entre la CUP y Convergencia es la misma distancia abismal que media entre Diego Cañamero y la duquesa de Alba o entre un joven precario de Vallecas y Emilio Botín. Eso es así. Oye, David, por último, ¿existe alguna posibilidad, existen los mimbres suficientes para que en Cataluña se inicie un nuevo proceso de convergencia de las izquierdas homologable a la Syriza gallega? Syriza gallega, griega. Bueno, por ejemplo. Más tradicional subconsciente. Existen los mimbres, existen bases. Lo que es verdad que la CUP en sus asambleas también ha incorporado un tercer eje a los tradicionales ejes políticos que definen nuestra vida, ¿no?, política, que es el eje pues del encaje de nuestro pueblo en el Estado español, y también al eje tradicional izquierda-derecha, pues también la CUP ha incorporado el eje democrático de la crisis de la crisis de la democracia en sí mismo. Por lo tanto, el conflicto, por expresarlo en términos indignados, de abajo con arriba, de ese 99%. Yo creo que las izquierdas se van a encontrar, lo mismo yo también estos días y hace mucho tiempo, que si nos encontramos será en la realidad social. Es decir, si somos capaces de abrir espacios de resistencia, espacios de disidencia, espacios de incidencia, pues en los desahucios, en el cierre de escuelas, en el cierre de hospitales, porque también es el siglo XXI y tiene que haber otras nuevas formas de hacer política, pues mucho más horizontales y menos elitistas. Y lo otro que es obvio, eso es así, es que la realidad obliga, ¿no? Y la realidad es la que es. Estamos en una Cataluña pues con 190.000 personas en el banco de alimentos, con 1.300.000 personas ya en la pobreza y con un 30% de personas ya en las puertas de la exclusión social. Por tanto, yo creo que da lejos, pero sí que es verdad que están, no sé si los mimbres, pero sí que están las semillas. Y ha habido algunas iniciativas que seguro que conoceréis, pues como el Manifiesto por la Radicalización de la Democracia, más allá del 25N,
y nosotros estamos por la labor. También la concepción que tenemos de Unidad Popular, se ha dicho siempre, es que somos una parte, ¿no? Hay muchísima gente más allá también. La unidad no va a ser solo partitocrática, ni mucho menos, esa no es nuestra concepción, sino que va a ser con amplias mayorías sociales y con esa escuela fértil de democracia radical que han sido los movimientos sociales en este país desde hace 3 décadas, sea el ecologismo, el pacifismo y el antimilitarismo, el movimiento sindical o el movimiento vecinal. En esta pista de baile no falta nadie, se aceptan todos los estilos, pero sí que pedimos que la pista sea horizontal. ¿Va a haber consulta popular en esta legislatura? Bueno, es una buena pregunta. Nosotros colectivamente siempre hemos dudado de que eso fuera así, pero sin duda es uno de los ejes que hay que solucionar. Es decir, una de las hipotecas de la transición fue la libre determinación de los pueblos, ¿no? Eso quedó abogado pues por las imposiciones de pactar con el franquismo, y están diciendo que sí, o al menos la primera fuerza política, que es Convergencia, la derecha catalana, ha dicho que sí, pero habrá ver, nosotros siempre hemos dicho que en qué términos, con qué capacidad decisoria y con qué capacidad resolutiva, ¿no? Pero esperemos que sí. Nosotros ya hemos dicho que la izquierda independentista, que es quien tira adelante pues un proyecto como la CUP, con muchas complejidades y con una lectura de puertas abiertas, reivindica hace 34 años, desde la primera manifestación del 78, un referéndum de determinación para este pueblo, en una concepción seguro, porque estamos en el siglo XXI, muy federalista, del federalismo de Pimargay, decimonónico, ¿no? De primero recuperar la capacidad, la autonomía propia, la libertad propia, y a partir de ahí federarnos pues con quien consideremos justo, necesario y solidario. Bueno, David, oye, por último, ¿qué es lo que te ha llamado la atención de una pintada en el Parque de Bomberos de Vallecas? Bueno, estuve hace poco ahí, estuve el 12 de octubre por otros motivos, y eso, y pues vi en la torre del Parque de Bomberos aquella cita de Emiliano Zapata de que si este pueblo no tiene justicia, el gobierno no tendrá paz. Es aplicable a Grecia, es aplicable a Galicia, es aplicable a Madrid, es aplicable a Andalucía, y además se recoge muchísimo la síntesis de lo que es la CUP. De hecho, gracias a esos bomberos, pues el día siguiente, que era 13 de octubre, que fue la asamblea de Molins de Rey, donde se decidió que íbamos por primera vez a unas elecciones al Parlamento catalán después de nuestra experiencia municipalista, pues fue con esa frase acabamos la presentación a las autonómicas. Si este pueblo no tiene justicia, si este pueblo no tiene libertad, el gobierno no tendrá paz, ¿no? Oye, pues muchas gracias, David, por atendernos nuestra llamada. Felicidades y un abrazo desde aquí, desde Vallecas. Felicidades por lo que hacéis, esa TLK que miramos con pasión, y ánimo en todo. Nos seguimos encontrando. Muy bien, venga, un abrazo. Gracias. Chao. Adiós. Bueno, seguimos entonces con lo que estábamos hablando, que es el tema este de que, bueno... De que hay otra mayoría. Efectivamente, podría haber otra mayoría favorable, bueno, pues a las políticas de ajuste, al plan de estabilidad europeo y a atornillar las cuentas del Estado, bueno, en este caso, las cuentas catalanas. Quería, primero, antes que nada, agradecer a Enrique, como ha puesto de manifiesto que las infraestructuras y las dotaciones educacionales en la Comunidad de Madrid son mejores que en otras comunidades autónomas. Con lo cual, muchísimas gracias. No creo que sea por una mala redistribución de lo que se denomina del traspase de los fondos del Estado a las comunidades autónomas, porque bueno, los números están ahí. Obviamente aquí no traigo datos, pero desde luego Cataluña es una comunidad que ha recibido bastante dinero de todos los españoles, de la redistribución de los impuestos de todos los españoles, de lo que les ha tocado. O sea que, de hecho, ahora, precisamente por la ruina con la que se encontró Artur Mas cuando llegó al gobierno, ahora mismo se han dado 5.000 millones de euros de todos los españoles allí, precisamente para salvarles de ello. Así que, como luego cada gobierno elegido por los ciudadanos de esa comunidad autónoma decide gastarse ese dinero, es algo en lo que yo no me voy a meter. Yo hablo solamente por la Comunidad de Madrid, que por lo menos lo hemos gastado, como él ha reconocido, en hacer unas buenas infraestructuras, tanto de transporte, de comunicación y también pues, escuelas infantiles y demás. Al dinero del Estado que va a Madrid. Ya, no, por eso hablo del dinero que nos transfiere el Estado para que lo utilicemos. Luego Zapatero no era tan malo, ¿verdad? Eso de Zapatero ahoga Madrid y luego resulta que ahora ya
como es Rajoy, de un ya da posible igual. pacto que devenga ahora, yo creo que ahora la postura de Convergencia y Unión se ha radicalizado mucho y desde luego si en algún punto podíamos tener cosas comunes para llegar a un acuerdo o demás, obviamente ahora hay algo básico que realmente nos separa mucho de posibles posturas de acuerdo. Así que ahora mismo, a día de hoy, yo lo veo complicado y de hecho nuestra portavoz allí, nuestra presidenta del PP allí ya se ha manifestado en ese sentido. Yo creo que por dar mi opinión sobre el tema de las infraestructuras es sencillamente falso decir que Barcelona tiene peores infraestructuras que Madrid. Es decir, las infraestructuras en Barcelona son excelentes. O sea, tienen un puerto que ha sido recientemente remodelado, un aeropuerto recientemente remodelado. Estamos hablando con dinero estatal de todos los españoles. Acuérdate del Fórum de las Culturas, aquella movida que se recalificó un montón de suelo en el centro de Barcelona, se hicieron edificios. Yo no sé quién saldría beneficiado de esto. Lo que pasa es que, claro, según cómo distribuyes ese dinero, ahí están luego los problemas del 3% y demás. Por supuesto, todo el dinero que se metió en Barcelona en los Juegos Olímpicos, que no es un mito, es así, fue dinero de todos los españoles. Y luego, si quieres, hablamos de las autopistas, porque en los años 70 ya había autopistas en Cataluña y en Madrid hasta 1992 no estuvo conectada con ninguna capital de provincia, con ninguna, solo estaba la autopista Madrid-Adanero. Entonces, claro, en Barcelona hay autopistas de peaje ahora, pero es que hace 35 años ya las tenían. Pero bueno, me hace gracia que Miguel diga que lo de Navarra es un privilegio. Igual que el cupo vasco. Digo que me hace gracia porque en vez de decir suprimamos los privilegios, que es lo que era de esperar de alguien de un partido que se supone que es de izquierda, dices no, ¿por qué no le damos el privilegio también a los catalanes? No, por ahí no, por favor. Porque no he dicho eso. Lo que tenemos que hacer es como lo que no quieren los nacionalistas, que es el café para todos. En los años de la transición, los nacionalistas catalanes se caracterizaron porque ellos no querían café para todos. Ellos fueron los primeros que dijeron que ellos eran autonomías históricas. Pero no he dicho eso, o sea, bueno, haz tu bien, discurso si quieres, pero no he dicho eso. La Constitución también, Rubén. Bueno, bien, claro, porque ellos tenían, entre los padres fundadores de la Constitución estaban ahí. Claro, ya lo hemos planteado aquí alguna vez, ¿qué pasa? ¿Asturias no es una comunidad histórica? Pues yo creo que es tan histórica como Cataluña. Está claro que Madrid no lo es, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero hay otras comunidades que son tan históricas como las demás. Nosotros Pero no he planteado eso en ningún momento. Bien, no lo he pues planteado. entonces te he entendido mal. Simplemente Habrá sido, es como, te he entendido si mal. quieres, si me permites la broma, como apuntarte como resultado de UPyD lo de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido y UPyD allí es el número 13. Claro, es que si empezamos a hacer bromas... Yo no me lo apunto. Es que te estás alegrado por lo de Ciudadanos. Claro que me alegro, no me puedo alegrar. Pues bueno, que te cause alegría, pero tu partido allí ha hecho el ridículo también, el número 13. Pues hemos crecido y claro, el silencio mediático al que estamos sometidos en determinados ámbitos periodísticos, pues claro, evidentemente nos lleva a lo que nos lleva, pero no hay problema, vamos creciendo poco a poco, sin ningún problema. De ahí está... Y yo me alegro del resultado de Ciudadanos y me alegro del resultado que ha sacado Artur Mas. Y no por eso soy nacionalista, me alegro porque se ha pegado un buen batacazo y ojalá hubiese. Pero lo que sido planteaba Rubén por ir a esta parte, decía que también tenemos que entender, que a mí me da absolutamente igual, incluso los derechos de una persona que nace hoy no entienden de derechos históricos, pero lo que tenemos que entender, en general, que me da igual, yo vivo en Tres Cantos, el último municipio de la Comunidad de Madrid, no por eso tiene que tener menos derechos uno que el que viva en Aranjuez o en Alcalá de Henares. Eso es obvio, yo creo que todos lo entendemos, pero también digo que debemos de entender que por lo que sea, se ha dado unos privilegios a unos que yo no comparto, pero a otros les decimos tú no, pero esto lo seguimos manteniendo. Digo como todos. Claro, mal hecho, pero es que vosotros habéis tenido capacidad de gobierno en los últimos 30 años de democracia. El Partido Socialista ha gobernado durante 22. Habéis tenido mayorías suficientes como para cambiar estas cosas. Y no lo habéis hecho. Y eso me da pena, porque ¿qué es lo que a mí me gustaría? Vivir en un país que fuera un Estado federal y en el que todas las autonomías tuviesen las mismas competencias, todas. Si determinamos que las autonomías tienen que tener una policía, por decir algo, una policía autonómica, pues que los murcianos tengan policía autonómica y los catalanes también. Si determinamos que tienen que tener una agencia tributaria propia, que la tengan todas, no que tengan una agencia tributaria los navarros y los vascos y el resto no. Eso es lo que genera Pero en el contexto de hoy, que hay 2 comunidades que sí lo tienen, 15 que no, digo, ¿genera esto algún tipo de disfunción? Obviamente sí. Y luego unos dirán café para todos y otros dirán que no. Pero genera una disfunción. Y esto hace que alguien se sienta incómodo en un país en el que dicen tú no, pero tú sí, pues también. Insisto, no soy nacionalista en absoluto, pero deberíamos de revisarlo todos. ¿Qué camino planteas tú? Yo creo que la realidad es muy tozuda, ¿no? La realidad es muy tozuda y Cataluña, desde que se aprobó la Constitución, es contribuyente neto cada año fiscalmente al Estado. Eso nos pongamos como nos pongamos. Y el que diga que no, que lo diga ahora mismo y que se retrate.